como más áreas. Em, También, bueno, quisiera comentarles que yo he participado con Ana en un proyecto que es sobre el programa de mentorías para mujeres estudiantes en STEM, dirigido por la Sociedad Mexicana de Bioquímica, y que, bueno, pues ella ha tenido un destacado excelente. También agradezco muchísimo las atenciones, la ayuda que ha prestado la ingeniera Maite Lima, encargada de la organización de estos seminarios. De verdad ha sido excelente. Bueno, sin más, muchas gracias por estar, muchas gracias por invitarme. Mi proyecto es sobre genómica de poblaciones de Staphylococcus aureus, y lo que quisiera es mostrarles como las generalidades, no los detalles, sino por qué es importante este tipo de proyectos. Entonces, para esto, bueno, lo primero es comentarles que es en esta área de la genómica, pues es un área que tiene que tener un estudio multidisciplinario. O sea, trabajamos con herramientas de biología molecular, bioquímica, biofísica, matemáticas aplicadas, estadística, ingeniería, por supuesto, también las ciencias computacionales. Y recientemente ya estamos metiendo la inteligencia artificial. Eh, entonces, como la idea es como ver la importancia y relevancia de este tipo de proyectos, pues nos vamos a sumergir en el área de los genes, pero sobre todo de los genomas. La importancia, pues, es como muy popular, ¿no? Todos los organismos vivos, ya sea terrestres, acuáticos, las plantas, inclusive los más pequeños, hongos, algas, eh, e inclusive bacterias y virus. Vemos acá. eh, y bueno, sin faltar nosotros mismos como seres humanos, pues tenemos células. Dentro de las células se encuentra el material genético, y actualmente ya hemos podido extraer todo ese material genético para analizarlo. ¿Qué contiene ese material genético? Pues contiene toda la información que le da las características para que cada uno de estos seres vivos sea diferente y pueda realizar las actividades dependiendo de aquello que lo rodea. Em, en el caso particular del proyecto en el que trabajo sobre bacterias, y qué relevancia tiene es que pues, los microorganismos, en particular las bacterias, pues, se encuentran en todos lados. Bueno, y especialmente donde viven, bueno, donde hay seres vivos, como plantas o animales, muchos insectos, y obviamente donde están los humanos. Entonces las tenemos en todas partes. Entonces, ¿qué es un genoma? Pues ya les estoy hablando, o sea, no es un concepto nuevo, es un concepto desde 1804, cuando, no, no es cierto, 1840, con Gregorio Mendel. Ustedes se deben acordar, nos daban en las clases de secundaria, nos platicaban sobre Gregorio Mendel, que trabajaba con chícharos, y lo que a él le llamó la atención es que había chícharos lisos y chícharos rugosos. Y entonces él, con todas sus observaciones, dijo que había factores en el interior de las células que confieren características fenotípicas a los individuos. Entonces ya esto nos estaba diciendo que había algo dentro de nosotros que hacía que tuviéramos diferencias que podíamos ver. Entonces, ¿qué es un genoma? El genoma es el conjunto de la información genética de un organismo, ¿sí? Y muchos lo confunden, por ejemplo, con el término cromosoma o con el de ADN. Bueno, este conjunto es porque no solo tenemos un cromosoma, bueno, aunque hay algunos organismos que sí, pero en general tenemos muchos cromosomas o muchas estructuras que contienen información genética. Entonces, todo este conjunto es a lo que llamamos genoma. Esta información genética es codificada en una molécula que es también muy conocida actualmente, que es el ADN. Estas moléculas de ADN, entonces, contienen la información genética codificada dentro de ella.
cómo se codifica en forma de genes. Estos genes se van colocando a lo largo de toda la cadena de DNA. Les cuento nada más rápido, digamos, como breviario cultural, las características, porque son como muy, o se llaman la atención como lo simple que pudiera parecer las características del ADN. Entonces, una molécula de ADN está formada por dos cadenas, ¿verdad? Y esas cadenas son secuencias de bases nitrogenadas y sorprendentemente solo tenemos cuatro bases nitrogenadas. Entonces, por ejemplo, si habláramos de cómo se forman las palabras con las que nos comunicamos diariamente, pues decimos, pues son tantas letras en el alfabeto y entonces podemos ir uniéndolas en una secuencia y eso nos va a dar una información. Así es la molécula de DNA. Van poniéndose eh, las bases nitrogenadas y eso nos va a dar información. Lo sorprendente es que solo son cuatro. A lo largo de toda la cadena, que son cadenas muy, muy largas, solo está formada por cuatro bases nitrogenadas y esas son las que nos dan la información. Luego estas cadenas eh, pueden formar, perdón, pueden formar puentes entre ellas por las mismas características químicas de las bases nitrogenadas, pueden unirse formando puentes entre ellas y por eso son dos. Entonces, el DNA es una molécula de doble hebra, dicen doble hebra, doble cadena, eh, ¿qué más? Doble hélice también, porque como se ve así, parece de doble hélice. Y esta tiene ciertas características. Como ya dijimos, está formada por cuatro bases nitrogenadas. También le podemos dar un tamaño, porque podemos ir contando las bases nitrogenadas que la conforman. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta hebra es de un tamaño de 8 bases, pero como siempre van en dos, porque es una doble hélice, entonces se dice 8 pares de bases, o sea, son pares, ¿no? Entonces así es como nosotros medimos el tamaño de un genoma. También, dado también las características de sus moléculas, como con las moléculas químicas, tienen a numerar sus posiciones para poder saber cómo se estructura, podemos saber cómo están colocadas las moléculas dentro de la secuencia y entonces tiene una dirección y así podemos saber que un gen empieza y termina y esa dirección generalmente la conocemos como dirección 3' y 5', simplemente por la posición de las bases nitrogenadas y eso nos da un sentido de un gen. Este DNA, luego con la ayuda de otras proteínas, como las histonas, hace estructuras como más complejas, como los nucleosomas, que son como carne de donde se enreda el DNA y hace estructuras como más complejas hasta que todo esto se sumega súper enrolla y se forman los cromosomas que están dentro del núcleo. Entonces, hasta ahí, bueno, nada más es como para que sepan con qué estamos trabajando. Todo es molecular, todo es chiquitito. Y yo ya de esto que les conté es más hacia células eucarióticas. Pero ¿qué pasa con las que yo trabajo? Las que yo trabajo son bacterias. Y entonces, ¿qué pasa con estas estructuras tan complejas? No las tenemos. O sea, esta es nuestra cadena de DNA toda ahí, chacamote. Y el punto es, este enrollamiento que se tiene, incluso se le llama super enrollamiento del DNA. Y esto, como pareciera ahí como una madeja de hilo todo mal puesto, no, es una estructura y ese super enrollamiento que hay tiene una función. Se va enrollando y desenrollando conforme se va necesitando para las funciones de la bacteria, para poder hacer otra molécula de esta, para poder entrar en esta y decodificar lo que hay ahí y formar las proteínas, etc. En el caso de las bacterias tienen pues pocas cosas, no tienen organelos como el núcleo,
tienen como moléculas químicas dentro o algunos organelos como los ribosomas que también sirven para producir proteínas. O sea, son mucho más simples. Pero aquí les muestro una de las estructuras de material genético que se llaman plásmidos, que si los podríamos considerar como una especie de molécula de ADN chiquito. Entonces, por eso, si yo les dijera cuál es el genoma de esta bacteria, es todo su ADN aquí, que es su cromosoma principal, con más la información que está en su plasma, que es un genoma chiquito. Entonces, por eso su cromosoma no son, digo, su genoma no es solo su cromosoma, sino todo lo que pueda tener información. Ok, entonces hasta ahorita lo que ya vimos es que es el ADN, es hereditario y tiene la información genética como codificaciones. Esos genes, si los visualizamos como en nosotros, pues nos dice, por ejemplo, color de ojos, forma del cabello, forma de la nariz, es en las formas más simples. Hay otros genes que pues no podemos saber precisamente qué función tiene y otros que sí podemos saber, pero que no es tan visual como le llamamos fenotipos. Entonces nos dicen si tenemos el color de cabello, el color de ojo, la forma de la cara, la complexión, la altura, etcétera. Eso, cada una de ellas es codificado por un gen. Entonces, si tenemos el gen de color de ojos, lo tenemos todos nosotros. O sea, cada una de ustedes tiene el gen de color de ojos. Pero, y también existe eso para las bacterias. También tenemos fenotipos. No tienen genes de color de ojos, pero sí tienen genes para sus formas. Entonces, dentro de los fenotipos que podemos intuir fácilmente su forma. Entonces tenemos cocos, tenemos bacilos, tenemos esto que en el microscopio se llaman diplococos, en el microscopio se ven como 8, ya que están formados por dos cocos juntos. Tenemos streptococos, estafilococos. Streptococos es una cadenita de cocos, estafilococos es como una masa de cocos, espirilos, virus, espinos flagelares. Todo eso son fenotipos de las bacterias. Aquí me detengo nada más para sobresalir en los estafilococos, que es de las bacterias que yo sin embargo, por ejemplo, les dije, tenemos el gene del color de ojos, ¿no? O el color de piel o el de forma de cabello. Y todos nosotros lo tenemos, pero no todos tenemos el mismo color de ojos. A ese efecto de que tenemos el mismo gene, pero que tiene distintas características fenotípicas, a eso se le llama variabilidad los fenotipos, ¿sí? Entonces, pues sí, aquí tenemos todas las catarinas, pero no son iguales. Sin embargo, sí tienen, o sea, van a tener el mismo gene que les va a dar, por ejemplo, si ven que tiene un patrón de manchitas y tiene otro patrón de manchitas en cada una de sus alitas. Entonces, eso es por la variabilidad que van a tener en ese gene eh, de estos organismos, ¿sí? Y bueno, pues aplica para todos. Este es el ejemplo que les quiero poner nada más para mostrar, digamos, el detalle tan pequeño que puede tener para tener esa variabilidad. Entonces, por ejemplo, yo les dije, tienen un gene. Y ahorita lo que vamos a analizar es el gene que le confiere color al pelo de este ratón. Entonces, este es el gene y les puse si es GGATTACA, CATAGAT, TEA, perdón. Y este es el gene, y entonces tiene todas las características que ya les comenté en su DNA, o sea, tiene puros GATCA, estas 4 bases nitrogenadas, tiene una dirección, esta es la dirección del gene, y esto le confiere el color a este ratón y por eso tiene pelo negro. ¿Y qué pasa con este ratón que tiene pelo gris? Ah, este sí tiene el mismo gene y es casi idéntico. Si
ustedes van letra por letra, van a ver que es casi idéntico, excepto en una base. Y esa base en vez de ser C, es T. Y solo por ese cambio, este ratón tiene pelo gris. Y eso pasa también con los ratones amarillos, aunque hay dos cambios, pero si se fijan, la variabilidad son cambios mínimos. Y eso hace que tengamos diferentes fenotipos. Entonces es como muy sorprendente que un cambio muy pequeño pueda dar una diferencia muy marcada, ¿no? Este ejemplo también se los pongo, o sea, todo esto va encaminado a que vean el alcance del estudio de la genoma. Entonces, en este ejemplo, hay una enfermedad que es la talasemia, perdón, beta-talasemia, en el que está dada por dos genes. Esos dos genes se les llama beta-HB y cuando pues los tenemos, digamos, normal, en condiciones normales, pues está un individuo con sus dos genes normales, ¿no? Si alguno de estos dos genes presenta una mutación, pues ya podemos decir que hay una enfermedad. A esa enfermedad le decimos que es menor y sus síntomas pues son muy leves. No es necesario que tenga tratamiento esta persona. Si ustedes ven a la persona, van a ver una persona normal, no van a saber que esa persona está enferma. Les digo, no necesitan tratamiento. ¿Cómo podemos ver que existe esta enfermedad? Si le hacen análisis químicos a su sangre y esto, ya sí podrían detectarlo, ya que ven afectada su concentración de, de glóbulos rojos y se presenta una anemia leve. Justamente si pueden ver los glóbulos rojos en el microscopio, van a ver que son pequeños. Eso no lo pueden ver y eso pues hace una persona, digamos, normal. Si una de las dos proteínas que necesarias para, digamos, tener esta funcionalidad normal, está mutada. Si los dos están mutadas, en este caso de acá, entonces la enfermedad ya se le considera como mayor y los síntomas ya son de anemia grave y esta persona no va a poder tener una vida como, digamos, sin tratamiento, tiene que tener transfusiones regulares y además ya muestra un fenotipo físico, ¿no? Entonces, y nada más es por tener mutaciones en uno de los dos. Entonces, es como para ver el alcance de los estudios de genoma. Entonces vimos lo que es el fenotipo, son cosas que podemos ver, características que podemos ver que tiene cada uno de los genes. Entonces, de color, de tamaño, eso son fenotipos que son características que dan los genes. Pero como les dije, hay genes que no nos dan algo visible, como genes que regulen la expresión de otros genes, como genes que ayuden para digamos, el crecimiento. Eso no lo pueden, o sea, son fenotipos que a lo mejor pueden ver a largo plazo o que pueden ver de otras formas. Sin embargo, o sea, aunque no tengan un genotipo así visual, tienen una función y tienen ciertas características cada uno de estos genes. Todas esas funciones, o sea, todos esos genes que conforman a una célula, toda esa colección de genes le llamamos genotipo. Y bueno, el genotipo es heredable, entonces puede ser o no visto o puede ser o no expresado. Por ejemplo, hay hijos con papás con alguno de los papás de ojos de color y no sabe si va a tener el color de ojos del papá o de la mamá. Así también como en este caso de el albinismo, no todos los hijos lo presentan, solo algunos, pero a lo mejor los hijos de los hijos también lo pueden presentar. O sea, todas estas características son heredables. Y esto es como para mostrarles, si ustedes hicieran una comparación de los genomas de los humanos, dirían que el 99.9% de las
secuencias de ADN entre los humanos es idéntica. Entonces, pues todos somos igual, porque como digamos, si lo vemos así como a nivel de números, casi siempre dices, es el 99.9%, es casi 100. Entonces, es casi igualito. Pues no, resulta que ese 0.1% es el que hace que cada uno de nosotros sea diferente. Y eso le da sentido a mi trabajo. Ay, perdón, siento un poco. Gracias. Entonces yo trabajo con Staphylococcus aureus. Esta bacteria, les dije, es una estafilo, o sea, son coquitos que están así como amontonados. Y es una de las bacterias que ahorita en la Organización Mundial de Salud se ha considerado como problemática a nivel mundial. Eh, Sin embargo, o sea, si podemos empezar viendo la parte de abajo, les puedo decir que casi todos ustedes, o prácticamente todos ustedes con nosotros, todos los humanos, tienen estafilococcus en su piel, en sus mucosas, o sea, está presente en nuestro organismo. Es una bacteria que está, o sea, es endémica en nuestro organismo. Pero también tiene otra característica esta bacteria, que además de poder vivir en nosotros como hospederos, también puede vivir en superficies de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta bacteria? ¿Por qué se ha vuelto un problema tan grave? Pues porque resulta que justamente como la traemos todo el tiempo con nosotros, podemos llevarlas a todas partes. Entonces, particularmente es un problema en de hospitales, clínicas, de todos los sectores de salud, porque pues entonces llega una persona y puede tocar todas las partes, y esta bacteria tiene la característica de poder sobrevivir en superficies fijas, ¿no? Y entonces, ¿qué hay en los hospitales? Pues hay enfermos que por un lado pueden estar heridos porque los operaron, porque les pusieron catéteres y todo esto. Y entonces si tienen ahí la bacteria, estas bacterias se llaman oportunistas. O sea, que dicen, estoy muy feliz aquí en la mano, pero si me abren y veo sangre, pues voy a estar mega más feliz. Entonces, son oportunistas porque cuando tienen esas características que los favorecen para su crecimiento, pues se replican infinitamente. Entonces, infectan, ahora sí, a los pacientes y ya les causan un problema más grave. Y además, pues también les digo, en la parte de donde están los enfermos o restableciéndose o esperando alguna cosa, pues también los ponen con los catéteres. Y además, también les digo que los tenemos a nivel de mucosas. Entonces, por ejemplo, y en los ojos, por ejemplo, si ustedes van por una fractura y está contaminada el área, eh, se tocan la cara, se tocan, y además como su sistema inmune está comprometido, porque les bajaron las defensas, porque tuvieron alguna gripa, alguna situación así, entonces es muy fácil que la bacteria aproveche y entre. Y además, si aunamos a esto que tenemos mal uso de los antibióticos, tanto de los doctores que los recetan sin saber bien de qué bacteria estamos hablando, como de nosotros mismos que decimos, ya estoy mejor, ya no me acabo el tratamiento, entonces eso hace que generemos bacterias multiresistentes. Entonces les cuento rápido una historia de esta bacteria que hay pacientes desahuciados, o sea, siendo que una bacteria que tenemos nosotros en nuestro organismo ahorita mismo y que incluso yo puedo chuparme un dedo y ahí está, no me va a hacer nada porque ahorita mi sistema inmune está bien y de repente en una situación así de compromiso del organismo donde las defensas están bajas, puede haber, hay ya casos en el que hay pacientes que están
desahuciados por la infección de esta bacteria. ¿Por qué? Pues justamente porque las bacterias van evolucionando y van agarrando muchos genes que tienen resistencia y se han convertido en bacterias multiresistentes. Entonces yo estudio esta bacteria. Nosotros hacemos colaboración con la Facultad de Medicina de la UNAM en Ciudad de México y ellos tienen contacto con diferentes hospitales. Trabajamos con un hospital de cardiología, con un hospital que tiene lesiones de ortopedia y otro hospital que es se enfoca en problemáticas de niños. Entonces, estas bacterias se tomaron un conjunto de bacterias, pues, mi set de bacterias es de 101 bacterias. Entonces, lo que yo hago es que las rescato a cada una. Bueno, las pongo en una cajita así. Esto se llama estriar. Este es un medio donde crecen las bacterias. Y lo que hago para estriar es para obtener las bacterias así separaditas como aquí. Eso quiere decir que esa bacteria es como como si fuera una persona. Entonces, agarro esa colonia, la pongo en un medio líquido, la hago crecer y le hago caracterización. En este caso, flotis bacteriano se le llama gram. Y mis bacterias sé que son gram positivas. Entonces, o sea, todo eso es como para decirle, como cuando ustedes van al médico y les dice, pesas tanto, mides tanto, entonces yo las caracterizo para ver que es una sola bacteria y que tiene las características de la que yo estoy estudiando. Y luego ya de esta, otra vez vuelvo a hacer un cultivo y con todo eso que les conté al inicio, no nada más es para como pasatiempo, sino con todas esas características químicas que ya les dije, que mi bacteria tiene una membrana, que tiene ciertas características químicas. Con esas características yo puedo generar un sistema donde crezco mi bacteria en el liquidito y luego le pongo diferentes soluciones. ¿Qué hacen esas soluciones? Como sabemos la constitución química de mis bacterias, rompen las membranas de la bacteria, luego precipitan proteínas o cosas que no me interesan, o sea, vamos pasando al siguiente tubo, precipita, quito eso, me paso y ya solo tengo el DNA, lo limpio y lo lavo. Y después lo visualizo en geles. Y aquí ya veo que están súper bonitos, porque un DNA que estuviera sucio se vería todo así, blanco hacia abajo. Entonces hago la extracción de mi DNA y después lo llevo a secuenciar. Me salto tantito, ahorita me regreso, lo llevo a secuenciar. Entonces eso se pasa ya por un secuenciador que ya es automático y lo que hacen en este tipo de análisis es a mi molécula de DNA, que ya se las enseñé al inicio, que es una molécula grandota, lo que hacen es romperla en pedacitos. Todavía no podemos hacer una secuencia así sin romperla en pedacitos. Entonces la rompes en pedacitos y luego la meten en el aparato y lo que va haciendo es que le va dando colorcito a cada una de las bases que va leyendo en la secuencia. Entonces, si se tiene que es un negrito, que es una G, una, una que es verde, y así es como por colorcitos y por medio de computación van generando o van leyendo cómo es la secuencia. Entonces, si me regreso un poco, les digo que eh, ya que tengo las secuencias, ya me dan las secuencias leídas, así como les dije, ajá, así como les puse aquí, ese pedacito me dicen que esta es mi secuencia. Eso es lo que me regresa el secuenciador. Cada uno de estos pedacitos es de cómo lo estoy rompiendo y me dan las texturas. Pero entonces, pues podemos tener la buena fortuna de como aquí, sí, se leen padrísimo. Y si yo se los pongo a leer a ustedes y les digo quién es el negro y el verde, lo leen padrísimo. Pero a veces no tenemos tanta suerte y se ven cosas así que hicimos eso. Entonces, para eso se hace un uso de softwares
o programas que nos ayuden a limpiar todo esto. Entonces, lo primero que se ve es la calidad, sí, o sea, si se puede leer muy bien. Si no se puede leer muy bien, se hace una limpieza, o sea, que se quitan los que estén feos y se hace un análisis estadístico. Y ya que se limpiaron y pudimos leer perfecto, hacemos una cosa que se llama ensamble, que es el ensamble es, a ver si tengo, sí, tengo una idea que ya leímos todo, ya tenemos bien leídas cada uno de nuestros cachitos, y es como armar un rompecabezas. Entonces decimos, este pedacito encaja con este otro porque se sobrelapan, y este otro encaja con este. Entonces vamos armando el rompecabezas hasta generar todo la molécula de DNA. Entonces a eso se le llama ensamble. Una vez que ya logramos ensamblar y que además vemos que la calidad del ensamble es bueno, que también hay parámetros para eso, ya tenemos la molécula de DNA, ya podemos hacer análisis como más detallado, como ver la notación. ¿Qué es la notación? Es ver para qué sirve cada uno de los genes del genoma que estamos estudiando. El problema es cuando tenemos, como en mi caso, 101 genes. Entonces podría parecer como, ¿para qué haces eso? Si son todas, todas son estafilococcus extraídas casi de los mismos hospitales. Entonces, pues con que estudies una ya, ¿no? Y es lo que decíamos al inicio, o sea, como hay variabilidad entre ellas, entonces por eso a veces podemos no tener la visión adecuada para hacer los tratamientos o para hacer el manejo de cada uno de los aspectos. Entonces, lo que nosotros hacemos es ver si en realidad son tan parecidas, si son o son la misma clona. La misma clona sí sería que son las hijas, las hijas, las hijas, las hijas, porque en bacterias sí son las hijas son igualitas, aunque pueden ir teniendo mutaciones y pueden esto generar variaciones. ¿Qué es lo que pasa con mis bacterias? Justamente, todas son estafilococcus aureus. Sin embargo, en este árbol filogenético, ya que tengo todas las secuencias de las 101 genomas, podemos ver que son, si tienen variabilidad. Y aquí lo que les muestro es los femúlitos nos muestran resistencias a diferentes antibióticos, las seguidas nos muestran que tienen ciertos factores de virulencia. Entonces, ya cada una de ellas podemos, digamos, decir su historia y podemos decir, si tú vienes y veo que tienes tal cepa de esta bacteria, entonces sé qué tratamiento te doy. Y eso es lo que les quiero decir. Bueno, este es todo el análisis que llevo ahorita. Estoy escribiendo mi artículo para comunicar todo lo que observé, los factores de virulencia que encontré, las resistencias que observamos de cada una de estas bacterias y hacia dónde vamos, hacia tener una medicina personalizada. O sea, hacemos toda esta manipulación para tener una, digamos, farmacéutica genética, donde ya podamos decir, mi genotipo es este, que era lo que platicábamos al inicio, entonces mi medicación tiene que ser de acuerdo a esto. Tenemos otras ventajas al hacer este análisis, así como vimos para mi bacteria que podemos ver quién es su ancestro común, también lo podemos hacer con los humanos, y pues otros temas como de paternidad, como incluso en eso de ver quién asesinó a alguien, sí, o quién es la persona que sufrió algún percance. Entonces, esto es como la idea, o sea, yo lo que quería es dejarles la importancia de los estudios genómicos, espero haberlo logrado, y que, o sea, que es como, no nada más es como ver así numeritos o genes de cosas que no nos van a servir, ¿no? Simplemente todo esto nos va a ayudar a poder comprender cómo funcionamos y cómo funciona todo nuestro cuerpo. Estoy abierta a preguntas, a comentarios. Muchas gracias, sin duda. Destacó la importancia y creo que nos dejó